Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a conectarse. Bienvenidos a una nueva charla de nuestro módulo de trauma vascular. La charla de hoy estará a cargo de Laura Alejandra García, estudiante de medicina de la Universidad del Rosario, miembro de junta del grupo de interés. Nos acompaña nuestro profesor el doctor Juan Guillermo Barrera, cirujano vascular periférico y angiólogo de la Universidad del Bosque y es el jefe del servicio de cirugía vascular en la Fundación Cardioinfantil. Y nos acompaña también el doctor Medina, la doctora Flores y el doctor Gómez. Como siempre, habrá un espacio para resolver dudas al final y disfruten la charla. Te doy la palabra. Listo. Bueno, entonces, en el tema para trauma vascular de aorta torácica, las lecturas recomendadas son estas 6 lecturas. Son unos artículos que básicamente me indican el manejo, la clasificación y todo lo que tiene que ver con el tema. También fue muy importante para mí el uso de Rutherford, que es el libro de cirugía vascular y endovascular. Entonces, bueno, voy a comenzar hablando con anatomía, después voy a hablar un poquito de epidemiología, la presentación y la evaluación, el diagnóstico, la clasificación y el manejo. Listo, entonces para empezar con la anatomía, la aorta es una arteria que se separa del ventrículo izquierdo mediante la válvula aórtica. Tiene aproximadamente 30 centímetros de longitud. Esta comienza desde el orificio aórtico y se va extendiendo hacia arriba en la parte de la aorta ascendente. Entonces, la aorta ascendente se encuentra ubicada en el mediastino inferior y mediastino medio. Recordemos que el mediastino se divide en mediastino inferior y superior. El mediastino inferior se divide en anterior, medio y posterior. Entonces es por esto que la aorta ascendente podemos decir que se encuentra en el mediastino inferior y en el mediastino medio. Entonces, las relaciones anatómicas en cuanto a posterior las dividí en derecha e izquierda. Entonces, ¿qué encontramos hacia posterior? En el lado derecho, la arteria pulmonar derecha y el bronquio principal, y al lado izquierdo, el atrio izquierdo y el tronco pulmonar. Hacia el lateral derecho, encontramos la vena cava superior y el atrio derecho, y hacia izquierda, el atrio izquierdo y de nuevo el tronco pulmonar. Hacia superior encontramos el esternón, la pleura derecha y el borde anterior del pulmón derecho. En cuanto al arco aórtico o el callado de la aorta, se encuentra ubicado en el mediastino superior, inicia en el punto de ramificación del tronco brachiocefálico y termina en la ramificación de la arteria subclavia. Recuerden que el arco aórtico tiene 3 ramas importantes, el cual es el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Al mismo tiempo, el tronco brachiocefálico va a dar lugar a 2 ramas, las cuales son la subclavia derecha y la carótida común izquierda, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, hasta este momento que hemos hablado, eh, podemos decir que básicamente lo que viene de acá, ay, perdón, lo que viene, no encuentro el punto, ya, lo que viene desde acá, desde la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, hasta acá es todo lo que es la arteria aorta ascendente, desde el comienzo del tronco brachiocefálico hasta donde termina la arteria subclavia izquierda, es todo el arco aórtico, y desde ahí hacia abajo, que esto es T4 hacia T12, es la arteria descendente. Entonces, la aorta descendente, como les comenté anteriormente, inicia en T4 y termina en T12, se encuentra en el mediastino inferior y en el mediastino posterior. Entonces, nuevamente, en cuanto a las relaciones anatómicas, hacia anterior está el hilio pulmonar izquierdo, el pericardio, que rodea el atrio izquierdo, perdón, el ventrículo izquierdo, y la parte inferior del esófago y el diafragma. Hacia posterior
La aorta ascendente se encuentra próxima a la columna vertebral y hacia lateral derecha, está el pulmón derecho y la pleura del pulmón derecho, y hacia izquierda, el pulmón izquierdo y la pleura del pulmón izquierdo. Ahora, comenzando con la parte de epidemiología, estos son los datos más importantes en cuanto tanto como trauma de aorta torácica. Entonces tenemos que el trauma torácico cerrado corresponde a la segunda causa más frecuente de muerte por trauma vascular. El 8% de ingresos a urgencias por trauma corresponden a un trauma torácico cerrado. Ya más adelante les vuelvo a recordar cuáles son los tipos de trauma vascular. Las lesiones más comunes son las penetrantes, que corresponden de un 7 a 16%. Los accidentes de tránsito son los causantes del trauma vascular cerrado en un 75%. Y de todos los pacientes que ingresan con un trauma vascular de aorta torácica, el 80 al 85% muere antes de llegar al hospital. Y de ese 80, del 15% restante que llega al hospital, del 70 al 90% sobreviven a la reparación del trauma vascular. Entonces, ahora pasando a la presentación y evaluación, como les mencionaba, les voy a recordar un poco los tipos de trauma que se pueden presentar, de trauma vascular. Entonces, empezamos con qué tipo de trauma se presenta. Puede ser el trauma penetrante y el trauma cerrado, que es el blunt injury, que es el que vamos a hablar porque es el más importante en cuanto a aorta torácica. Entonces, los mecanismos por lo que ocurren tanto el 1 como el 2, tanto el trauma penetrante como el trauma cerrado, son estos tres mecanismos, que es el pinch injury, que consiste en una compresión de la aorta entre el esternón y la columna vertebral. Este mecanismo, ¿a qué creen que trauma, o sea, qué tipo de trauma creen que pertenece? Si alguien quiere participar. Bueno, el pinch injury correspondería a un trauma cerrado. El efecto Hammer-Water es el aumento de la presión hidrostática en la aorta, que también se podría dar en un trauma cerrado, y la torsión, que es la hiperextensión o tracción en la aorta. Esta es una radiografía de tórax en donde podemos ver que hay un objeto extraño. Entonces, este lo puse como ejemplo para que vean cómo puede lucir en una imagen un trauma penetrante. Esta es otra imagen que encontré que es para representar lo que sería el trauma cerrado. Ahora, las causas del trauma penetrante, recuerden que esto lo hablamos en generalidades de trauma vascular, es que es causado por armas de fuego o por arma blanca. Y el trauma cerrado es causado más que todo por accidentes de tránsito, porque cuando sucede el accidente hay una compresión del vaso sanguíneo contra la pared torácica. Entonces, básicamente, el trauma cerrado es algo que ocurre como por una compresión, y esa es básicamente la única causa. Entonces, ¿qué evaluar? Primero, el mecanismo de injuria. El mecanismo de injuria son los tres anteriores que les mencioné, que era el efecto Hammer-Water, que era el pinch injury y, y la torsión. Entonces, en segundo lugar, los signos vitales. En tercer lugar, el estado neurológico. Y en cuarto lugar, el examen físico. El examen físico es importante porque nos puede indicar la presencia de un trauma cerrado. ¿Por qué? Porque si encontramos ruidos cardíacos amortiguados, distensión yugular e hipotensión, ¿alguien sabe cuál es esa triada? ¿Qué indica esa triada? Bueno, esa es la triada de Beck. Taponamiento cardíaco. Taponamiento. Exacto, entonces esa es la triada de Beck, que indica un taponamiento cardíaco que puede ocurrir en un trauma cerrado. Entonces es algo muy importante que se debe evaluar en el examen físico, además de la inestabilidad de la pared torácica. Entonces ahora, pasando al diagnóstico, tenemos las imágenes. ¿Cuáles son las imágenes más importantes que vamos a tener en cuenta? La radiografía de tórax, los rayos X de tórax, la tomografía computarizada y el ultrasonido intravascular. En primer lugar, la radiografía de tórax puede mostrar la presencia de hemotórax o de neumotórax, los rayos X de tórax.
evalúan la posibilidad de trauma cerrado, que es el blunt injury, y complementan la radiografía. La tomografía computarizada, que es el angiotac, se realiza con contraste angiográfico y evalúa de manera precisa estructuras vasculares. Este es el gold standard para el diagnóstico de un trauma vascular por aorta torácica. Solamente que la radiografía se puede utilizar, por ejemplo, en un ingreso, ya que pues es una urgencia muy grande, pero ya digamos que el gold standard como tal es el angiotac. Por otro lado, tenemos el ultrasonido intravascular. El ultrasonido intravascular también es muy importante y es tan útil como el angiotac, y permite ver una imagen de 360 grados de la aorta en tiempo real y no necesita contraste. El ultrasonido intravascular se usa más que todo en el momento de realizar la reparación y no se utiliza tanto como diagnóstico porque puede tardar un poco más en mostrarse la imagen y también tiende a ser más costoso. Entonces sigue siendo el angiotac el gold standard. Acá tenemos una radiografía de tórax con un paciente con un trauma cerrado. Entonces, recuerden que les he mencionado que es muy importante en el examen físico mirar si tiene inestabilidad de la pared torácica, porque miren que acá en la radiografía muestra que tiene el mediastino, tiene un ensanchamiento del mediastino. Entonces, eso es muy importante y eso es algo que podemos ver desde el examen físico y desde un principio nos pudo haber indicado el trauma cerrado como tal. Acá tenemos una tomografía computarizada y nuevamente es una imagen que nos muestra cómo sería el trauma cerrado. Entonces, acá en primer lugar tenemos lo que sería un corte, axial, acá tendríamos un corte sagital y esta es una imagen que es un poco más contrastada, que ayuda a ver mejor cuál es el daño vascular. Esta última imagen que tengo acá es el ultrasonido intravascular. También es lo mismo, que es de un paciente con un trauma cerrado. Y lo que podemos ver en este ultrasonido es que muestra un pseudoaneurisma. Este pseudoaneurisma indica que tiene un trauma vascular de grado 3. Ya les voy a mencionar más adelante la estadificación, pero el pseudoaneurisma tengan en cuenta que ya como tal es un grado 3. Entonces, la clasificación se hace de la siguiente manera. En primer lugar, la clasificación depende de la extensión de la lesión en las capas anatómicas de la pared torácica. Entonces, el grado 1 es cuando hay una disrupción intimal donde solamente se ve, por ejemplo, una laceración de la íntima. En el grado 2 hay un hematoma intramural. En el grado 3, como les mencionaba en el paciente anterior, es un pseudoaneurisma. Y en el grado 4 es cuando ya hay una ruptura como tal de la aorta. Acá en esta imagen me pareció interesante ver que acá demuestra gráficamente cómo se ve el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4. Entonces, como podemos ver acá en la imagen, en el grado 1 hay pues una disrupción, como lo dice el nombre, de la capa íntima del vaso sanguíneo. El grado 2 ya es un hematoma intramural. El grado 3 es el pseudoaneurisma y el grado 4 es cuando ya hay una ruptura en sí. Listo, entonces, ahora empezando con el manejo, eh, hay una cosa muy importante y es que el manejo inicial es un manejo que se le va a dar a todos los traumas de aorta torácica. Siempre que un paciente llegue a urgencias con este tipo de trauma, se le va a realizar este manejo. El manejo que sigue después es algo totalmente diferente dependiendo del caso, pero en primer lugar es algo que siempre se va a realizar. Y es un control de la presión arterial y anticoagulación. ¿Qué quiere decir control de la presión arterial? Se le tiene que poner un bloqueador intravenoso que tiene que poner la presión arterial a menos de 100 milímetros de mercurio. Esa es la meta. Hay algunas guías que indican que la meta es por debajo de 120, pero casi siempre lo ideal es que sea por debajo de 100 la presión sistólica.
¿Alguien quiere decirme por qué cree que es importante bajarle la presión arterial? Es importante bajarle la presión arterial como tal, es para impedir que siga sangrando, dependiendo también del grado del trauma. Listo. Entonces, ahora sí, el manejo depende primero del estado hemodinámico y segundo del grado de clasificación, como les decía hace un momento. Entonces, luego de haber realizado el manejo inicial, si es un paciente que está hemodinámicamente inestable, se debe llevar a quirófano para exploración de emergencia. Se debe realizar una reparación inmediata de la lesión aórtica y es un paciente que sí o sí, sin importar la estadificación, tiene que ir a quirófano y se le tiene que hacer una reparación, ya sea abierta o endovascular. Otra cosa muy importante es que se debe retrasar la reparación si hay hemorragia de otra procedencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es más importante darle prioridad a un paciente que pueda tener una hemorragia, por ejemplo, en el hígado, una hemorragia en otro lado que sea más importante la pérdida sanguínea como tal. Y entonces es muy favorable retrasar la reparación y primero contener la hemorragia que viene de otros lugares. En un paciente que está hemodinámicamente estable, el manejo del grado 1, que es cuando hay una lesión de la íntima, es un manejo expectante, únicamente un manejo expectante. ¿Y qué quiere decir que sea expectante? Que lo único que se le va a hacer es lo mismo que se le hizo al del manejo inicial, se le va a bajar la presión arterial y se le va a dar anticoagulación más observación. Y a los pacientes que son de grado 2, grado 3 o grado 4 se va a evaluar la posibilidad de que la reparación sea o endovascular o abierta. Para hacer la reparación endovascular o abierta se va a realizar mediante el Thoracic Endovascular Aortic Repair, que es la técnica que se utiliza, el TIVAR. Y acá les traje un video donde puede explicar pues más sencillo el procedimiento como tal de la reparación endovascular. Well, we perform in this patient with something that we call a TVAR. TVAR stands for thoracic endovascular aneurysm repair. Essentially, it's a stent that you can deliver through the groin. So what we did for Alexander was to try to use the standard stent. These stents are designed to be placed in areas that there's no branches, which is not supposed to be done. Because if you do that, you stop the circulation to the entire brain and you kill the person. We fed the brain, meanwhile, bringing a bypass from his groin up to his brain. Then after that, we had a laser fenestration or a laser catheter opening holes to be able to feed the brain with the entire repair from the inside. We were able to put the stent covering the entire aortic arch and connected from the groin to both sides of his carotid arteries. I feel fantastic because the God gave me another opportunity for life. Yeah, I see my daughter. I saw my daughter sitting next to me. I say, wow. A normal person driving a car, talking, sharing time with his family. For me, was extremely rewarding. Every day when I wake up in the morning, I say, thanks God, thanks the doctor, because for him, I don't gotta be here. Bueno, este paciente también había llegado por un trauma de aorta torácica, era un trauma cerrado. Entonces, básicamente lo que decidieron hacerle fue el TIVAR. Listo. Y ahora, ¿qué es lo que se hace en la reparación abierta? En la reparación abierta se hace una reparación primaria de la aorta o se hace un reemplazo del segmento lesionado con injerto de tubo protésico mediante una toracotomía. Ahora, el manejo postoperatorio es el siguiente. Se realiza un monitoreo del estado hemodinámico, se hace un seguimiento mediante TAC al mes, a los 6 meses y a los 12 meses. Y luego de cumplir los 12 meses, se comienza a realizar un monitoreo anualmente. Se le descontinúa el antihipertensivo
Y este manejo postoperatorio es el mismo manejo que se le hace expectante junto al inicial al paciente que está hemodinámicamente estable al principio. Esta es una tabla que yo encontré como tal de la Sociedad de Cirugía Vascular, en donde indica básicamente qué es lo que tenemos que hacer dependiendo de la lesión que tiene, de la lesión, del grado de la lesión y el tipo de lesión que tiene. Entonces, por ejemplo, dice que en primer lugar se sugiere que el, el manejo para una persona que tiene un trauma de grado 3, 2, 3 o 4, se prefiere el TIVAR, que es la reparación endovascular sobre la reparación abierta. En segundo lugar, que se debe realizar la reparación durante las primeras 24 horas desde que se realiza el diagnóstico. También se sugiere el manejo expectante con imágenes para las lesiones de tipo 1, que es lo que les mencionaba al principio. Se sugiere la reparación endovascular a pesar de la edad de cualquier paciente. Se sugiere, bueno, esto ya tiene que ver con los traumas de la arteria subclavia, pero bueno, dice que también se sugiere una revascularización selectiva de la arteria subclavia izquierda. Se realiza, como les menciono, se tiene que anticoagular todo paciente y se sugiere una rutina de parinización, pero a unas dosis más bajas en los pacientes que se realizan la TIVAR. Ahora, ya en cuanto a las conclusiones, hay 3 mecanismos de injuria en el trauma vascular de aorta torácica. Entonces yo quiero que en este momento alguien me recuerde cuáles son esos 3 mecanismos y bueno, sí, que me digan cuáles son los 3 mecanismos. Y en qué consisten, si se acuerdan. Bueno, Vamos, ánimo, sin miedo, participen, muchachos. bueno, entonces les voy a recordar que los 3 mecanismos de injuria son el pinch injury, el efecto hammer water y la torsión. Estos son los 3 mecanismos y recuerden que es muy importante saber cuál es el mecanismo por el cual el paciente sufrió la lesión vascular. Es muy importante. En segundo lugar, tenemos que el angiotac, o sea, la tomografía computarizada por angiografía, es el gold standard para el diagnóstico de trauma vascular de aorta torácica. La clasificación se divide en 4, de los cuales va a depender el manejo posteriormente. ¿Alguien recuerda cuáles son los 4 grados y en qué consisten? O sea, ¿qué sucede en cada uno? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, el grado 1, bueno, primero la clasificación pues depende de la extensión de la lesión, ¿cierto? Según la capa anatómica pues afectada. El grado 1 es la disrupción intimal, el grado 2 es el hematoma intramural, un grado 3 ya es un pseudoaneurisma y el grado 4 cuando ya existe una ruptura del vaso. Listo, súper bien. Y el manejo quirúrgico se realiza generalmente de manera endovascular mediante el procedimiento TIVAR, que como les comentaba, siempre se va a preferir la reparación endovascular antes que una reparación abierta. Y bueno, eso sería básicamente todo. No sé si alguno tenga una pregunta o quiere que me devuelva alguna diapositiva y aclare alguna duda o algo. Oye, Laura, muchas gracias. Excelente tu presentación. Como siempre, creo que las imágenes y muy concreto, creo que hiciste un resumen de un tema que no es fácil. Yo quisiera que pusieras la clasificación del trauma, la gráfica donde se ve el hematoma y la ruptura, los 4 dibujos. Listo. Entonces, esta es la clasificación. Y estos son los dibujos. Muy bien.
Dejemos acá y escuchamos al resto de los profesores y los fellow que nos hagan los comentarios al respecto. A ver. Buenas noches, mi nombre es Fernando Aguirre y soy cirujano general, no soy vascular. Tengo la fortuna de escucharlos por ser invitado por el doctor Barrera. El placer que me da, la felicito doctora por su charla. Solo quisiera que me aclarara exactamente cómo se valora el taponamiento cardíaco en el trauma de la aorta torácica. ¿Qué validez tiene en el estudio del taponamiento cardíaco? ¿Lo dijiste, Laura? Contesta. Perdón. Pues la evaluación del taponamiento cardíaco se hace mediante la triada de Beck, que es la presencia de ingurgitación yugular, la presencia de hipotensión y de ruidos cardíacos. Esperen, acá lo coloqué. Y ruidos cardíacos amortiguados. Esa es la triada de Beck que corresponde al taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es muy común que se realice, pues, o sea, que suceda en una lesión vascular de aorta torácica. Y Rutherford menciona que es muy importante tener eso en cuenta pues a la hora de la evaluación. La pregunta es bien válida porque ya sea una ruptura de la aorta descendente en el callado aórtico que cumpla con una disección retrógrada y se venga hacia la aorta ascendente, esa lesión puede drenarse al pericardio y producir taponamiento. La otra es la ruptura de la aorta ascendente, que obviamente están en la cavidad pericárdica. Es menos frecuente que suceda esto cuando estamos hablando de aorta descendente. Es muy importante la pregunta del doctor Aguirre y es, digamos, lo más importante es la sospecha. Si uno no sospecha ante la magnitud del trauma que puede haber compromiso de la aorta por desaceleración, por los tres mecanismos que mencionaron, nadie va a hacer nunca el diagnóstico de ruptura aórtica. O sea, no van a llevar ni siquiera al paciente al TAC. Entonces, la pregunta es bien válida para definir cuál es la importancia. En la aorta torácica descendente es más difícil que tengamos un taponamiento cardíaco, podemos tener más es un hemotórax hacia cualquiera de los dos hemitórax. Muchas gracias, profesor Barrera. Bueno, buenas noches. Primero que todo, felicitarte por la presentación, Laura. Para dar también de pronto una opinión sobre la pregunta del taponamiento cardíaco en el caso de trauma. Pues realmente en el trauma penetrante, ¿sí? Usualmente no hay lesiones aórticas, ¿sí? En el área precordial, en la región precordial, pues realmente son lesiones cardíacas como tal. O realmente es muy raro tener una lesión aórtica por lesión cortopunzante o por lesión por proyectiles de arma de fuego, porque realmente pues si es que llega el paciente, se podría encontrar. Lo que dice el doctor Barrera, ¿sí? Es de pronto la posible manifestación en la cual pues, tendría que haber taponamiento cardíaco con relación al trauma de aorta, y sería por una disección retrógrada, como lo mencionó. Igual, también es muy poco probable que ese paciente llegue vivo a salas de cirugía. Y nada, pues como lo concluyó Laura, primero que todo, pues hay que tener una alta sospecha de la lesión por el mecanismo del trauma, ¿sí? Usualmente son traumas cerrados que realmente se presenta por una desaceleración justo después de la emergencia de la subclavia izquierda.
Y nada, o sea, el mejor tratamiento en la actualidad, tanto por los beneficios de evitar el clampleo aórtico, de la esternotomía, de la pérdida de sangre, de la toracotomía, es el manejo endovascular. ¿Sí? Ya la gran mayoría de estudios pueden demostrar que el beneficio es la cobertura de la lesión mediante una endoprótesis. Ahora, pues a veces hay dificultad porque este tipo de lesiones pueden comprometer la emergencia de los vasos supraórticos y pues ya tendríamos que pensar en correcciones un poco mucho más complejas, con procedimientos híbridos, podría decir, en donde toca hacer un debranche para garantizar la perfusión tanto de las carótidas, del tronco y de la subclavia muchas veces. Bueno, pero en principio el tratamiento para este tipo de lesiones es el manejo endovascular y se llega al diagnóstico, como también lo mencionaste, mediante la angiotomografía. Yo creo que muy importante, Muchas gracias. gracias, doctor. Muy importante, gracias. Yo creería que la sospecha es muy importante, o sea, saber cómo ocurrió el accidente, si es trauma cerrado, cómo fue la desaceleración, si hubo sobrevivientes o no en el sitio del accidente. Esas preguntas son muy importantes al ingreso del paciente a nuestro servicio de urgencias. Fracturas de esternón, de clavícula, grandes huesos, escapulares, fracturas múltiples con tórax inestable, pues la primera sospecha es que tengamos obviamente una lesión de la aorta torácica. Si no lo pensamos, nunca lo vamos a diagnosticar. Una vez tenemos la tomografía, si está disponible, pues ya después de haber escuchado esta conferencia, pues si confirmamos que tenemos cualquiera de las 4 lesiones, necesitamos un sitio que pueda resolver la situación del paciente, y si el paciente continúa estable, pues tenemos que proporcionar la remisión al sitio adecuado. Un comentario que quería hacerles con la ruptura del grado 4 es aguantarse y abstenerse de colocar un tubo de tórax que puede ser, digamos, la muerte inmediata del paciente al drenaje de lo que está contenido en el tórax. Esto es relativamente un análisis que debe tomar el cirujano en su momento, pero uno debería poner el tubo de tórax una vez tiene reparada la ruptura, colocada la endoprótesis o clampeada la aorta. De lo contrario, si el paciente sobrevivió, se nos va a morir en nuestras manos, y como dijo la vez pasada el doctor Medina y el doctor Fajardo, pues ese paciente debe ser llevado al quirófano y continuar la reanimación en el quirófano. Pero es importantísimo pensarlo y ante el diagnóstico grado 1, 2, 3, 4, ese paciente tiene que estar en un sitio donde puedan ofrecerle el manejo. Entonces, si estamos en la ciudad de Bogotá, pues ya tenemos varias opciones y hay que tratar de ubicar, si el paciente llegó sobreviviente a nuestras manos, tratar de ubicar un sitio de remisión donde se pueda resolver, porque a veces hacemos una segunda remisión al sitio equivocado y ahí sí la posibilidad de sobrevivir del paciente es 0. Esos serían mis 2 comentarios al respecto. Esperamos más inquietudes, preguntas, participen sin miedo. Buenas noches, hola doctor Barrera. Medina, ¿cómo les va? Yo soy Ernesto Fajardo, cirujano vascular. Simplemente iba a comentar que está muy al lugar su comentario, y yo pienso que adicionalmente no solo cuando uno tenga la prótesis. Yo a veces prefiero que los pacientes hagan un hemotórax retenido, porque cuando uno coloca la prótesis, el sellado no es al 100%, y he tenido casos que le colocan la prótesis, después le colocan el tubo de tórax. También cometen errores como colocar el tubo de tórax a succión, y he tenido pacientes que se desocupan incluso con la prótesis colocada, y eso que le he sobredimensionado bien. Entonces, muchas veces, es más, con aneurismas toracoabdominales rotos, con rupturas aórticas, es preferible que le hagan los pacientes un hemotórax retenido, después pasarlo cuando esté más estable, limpiarle el hemotórax y después retirar el tubo. Pues eso me ha ido bien con esos manejos, pero pues no sé qué más. Pero bueno, sí, lo solicito, realmente muy buena charla. Gracias. Muchas gracias, doctor Fajardo. Sebastián, comentarios. Lina, Laura, Paula.
No, pues doctor, creo que ya ustedes han, qué pena que es que no está mi nombre, me metí con el desde otro dispositivo. Sí, yo creo que ustedes han comentado todo, profe, acerca de la sospecha clínica, de tener en cuenta que lo que dijo el doctor Medina es cierto, que probablemente las lesiones penetrantes torácicas usualmente o son lesiones cardíacas o si tienen lesiones de la aorta ascendente o del callado, pues son muy pocos los que llegan vivos al hospital y pues tenemos la oportunidad de manejo. Y si llegasen, pues la sospecha clínica importante y probablemente estén en un estado que nos toque pasarlos de urgencia al procedimiento. Y el manejo endovascular para los pacientes que tienen el hematoma contenido, pues es la mejor de las opciones para la aorta torácica, teniendo en cuenta pues básicamente cuáles son el lugar exacto de la lesión para saber la necesidad de si se puede tratar sencillamente con un tubo por debajo de la subclavia o se requiere hacer un manejo híbrido con un debranching. Pero pues digamos que eso es algo ya un poco más complejo y elaborado como para que tenemos que tener en cuenta ya en cirugía vascular en los pacientes estables. El taponamiento cardíaco, pues en los pacientes que hacen disección hacia la ascendente, pues puede ser una sospecha clínica si tenemos la triada que dijo Laura, pero muchos de estos pacientes, por supuesto, a pesar de que tengan el trauma, no vemos síntomas o no tienen taponamiento cardíaco. Entonces eso es importante saber que, pues, que el taponamiento cardíaco no descarta un trauma en la aorta torácica. No más, el resto creo que ya fue dicho, no sé, los demás, Paula o... Qué pena. Por último, sí me gustaría dejar esto como, como también como conclusión. A pesar de que el reparo endovascular es lo ideal, recordemos que los pacientes con trauma usualmente son pacientes jóvenes con aortas normales. Entonces, uno de los dilemas, problemas que a veces se nos presenta como cirujanos vasculares es el tamaño de la prótesis. ¿Sí? Entonces, usualmente las prótesis están diseñadas en su gran mayoría para, para abordar patologías aneurismáticas. Y bueno, aunque se consiguen con diámetros, es de tener en cuenta y también de dejarlo como algo para Bueno, excelente. Creo que es un tema que deja muchas inquietudes, que tenemos como siempre que aterrizarlo al sitio donde estamos abordando el paciente. Ojalá tuviéramos todos los recursos siempre, las opciones, hacer un clampeo de reanimación de la aorta torácica por debajo de la subclavia por toracotomía, pues implica también tener el injerto adecuado de aorta para resolverlo. Ya el doctor Medina lo mencionó, sería muy importante que los hospitales de trauma tuvieran por lo menos dacrones. El diámetro más o menos es entre 28, 26, 24 y lo mismo las endoprótesis. Y las longitudes pues inicialmente pueden ser cortas, pero a veces necesitan extender la prótesis. Es muy difícil, digamos, en este grupo ponernos a hacer la discusión al tema al respecto, que es un poquito más dispendioso, pero es importante que cada nivel se genere la inquietud al tema y terminemos de revisar cada uno en su área lo correspondiente, pero pues para este nivel de formación, de lo que tiene que saber un médico general, en su proceso de formación, creo que la presentación fue excelente, los comentarios han sido absolutamente pertinentes. Muchas gracias a todos los que han participado y creo que debemos cumplir con los tiempos. Son las 7:48. Si hay más preguntas en el chat, por favor háganlas y moderas tú, Mariana. Claro, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la charla. Muchas gracias por los aportes de todos nuestros profesores y mentores.
Pues como dice el profe, vamos cumpliendo con el horario. Nos vemos entonces el próximo jueves para un nuevo caso clínico para que se animen a acompañarlos. Siempre serán bienvenidos y buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Feliz noche a todos. Muchas gracias, lo mismo, buena noche para todos. Gracias.